La casa nos protege, conserva lo que fuimos, eso que nadie nunca encontrará, techos donde dejamos miradas de dolor y voces que han quedado calladas en los muros. La casa ya organiza sus futuros olvidos, una corriente de aire, la puerta que se cierra, como un aviso con un golpe seco. Cada uno es su casa, la que fue construyéndose, que al final se vacía. Escribe Joan Margarit, que era un arquitecto y poeta, Premio Nacional de Poesía, sobre la casa, y me parecía que era oportuno el sacarlo aquí, y además me parece una maravilla poder hablar aquí de la casa del padre Hoyos, porque este lugar también fue su casa en un momento dado. Ya estamos todos más o menos acostumbrados a conocer algo del padre Hoyos, pero quien no lo sepa, pues es una figura que, aunque para muchos se pueda ser desconocida, tiene cierta influencia. Si uno mira ahora mismo pues la iglesia del Sagrado Corazón de los jesuitas o la figura que hay en lo alto de la torre de la catedral, pues debe de saber que forma parte de la influencia de la vida de este hombre, una persona que murió con 24 años y que solo en 2 años de predicación instituyó y valoró muchísimo y marcó mucho la devoción al Sagrado Corazón en toda España, que en ese momento, además, al extenderse, llegaba a toda Sudamérica y a Filipinas. Esto por un lado. Por otro lado, empezamos ya con lo que es la casa de Torrelobatón. Torrelobatón es un pueblo conocido, evidentemente, por su castillo y ahora también por el padre Hoyos, que es lo que se está más o menos intentando. El padre Hoyos, además, ha sido beatificado en 2010, creo recordar, y bueno, tiene una importancia fundamental en nuestra ciudad, porque fue aquí donde se hizo la revelación de la Gran Promesa. Reinará en España y con más veneración que en muchas otras partes, el 14 de mayo de 1733. Bien, la cuestión, ahora mismo vamos a hablar de lo que es la casa del padre Hoyos. Es una casa que es del de finales del siglo XVII, está en el centro de la ciudad, vamos, del pueblo, en la que se llamaba la Plaza de Cantarranas, la puerta principal, y en el lateral, que se ve ahora en la puerta principal, es esa parte de ahí, y se ve que rodea, tiene la otra zona que ahora se llama la calle del Padre Hoyos, y es una construcción que en 1710 vinieron los padres a vivir a Torrelobatón. El padre era escribiente de lo que era el ayudante de la corregidor del pueblo, y tenían cierto nivel económico, hasta tal punto que, si vemos la construcción en el exterior, veréis que en la parte de delante hay una zona de sillería, y en la parte baja y en la parte superior es una construcción de adobe y entramado de madera. Las partes de sillería corresponden a una ejecución de materiales más nobles, mientras que el resto de las edificaciones, que son más humildes, son todas de adobe. En este caso tiene una configuración de mayor riqueza. Veis ahí la planta baja, y en la planta baja observaréis en la parte de la derecha 2 estancias más amplias, que era precisamente donde estaba la notaría del padre Hoyos. La escalera que sube a la parte de arriba es donde estaría propiamente la vivienda, y el resto serían una serie de dependencias de tipo más o menos doméstico. Pero digamos que la zona noble era esta. El siguiente piso, cuando llegas a la parte de más arriba, encuentras una serie de dormitorios con alcobas y demás, y todo esto está ejecutado con 3 crujías de madera, con pies derechos de madera y entramado, y un entramado de madera que es estructural. Digamos que hay unos pies derechos, pero luego se hacen una especie de cruces, y todo esto se cuaja con adobe. Y la parte superior, una cubierta a 3 aguas, a la parte posterior del patio y a las 2 calles, que luego veremos más adelante cómo ha sido reconstruido, porque lo que estáis viendo más arriba es un alzado de lo que es la estructura en sí.
Y como de lo que se trata realmente es de ver los avatares de cómo se ha ido reconstruyendo la casa y realmente cuáles son los medios y cuáles han sido los problemas técnicos, yo creo que lo suyo es que le pase la pelota a Javier, que ha sido el que ha estado realmente trabajando en ello durante todos estos años, porque yo se puede decir que soy un recién llegado. Bien, cuando llegamos nos llaman desde la asociación Padre Hoyos y nos llaman para ver en qué estado está la casa, porque está teniendo una serie de problemas importantes. Como podemos ver, bueno, pues la primera sensación es de terror, es de, bueno, ¿qué es esto, no? Daros cuenta que una casa, si no está habitada, si no tiene uso, pues con el tiempo se deteriora. Las casas que están habitadas, en las que hay vida, pues bueno, pues al final se van manteniendo y se conservan. En este caso era una casa que llevaba muchos años sin ningún tipo de uso y el estado en el que estaba era muy malo, realmente muy malo. Que luego haremos una breve explicación de cómo había ido, efectivamente. Bueno, para empezar, el elemento en que peor estado estaba era la cubierta. Tenía filtraciones de agua, tejas rotas, zonas de tablero rota, bueno, estaba afectada la estructura. Como podemos ver en las fotografías, tenemos tirantes de madera muy dañados, vigas deformadas, bueno. Uno de los grandes problemas que tenía la casa que se detectó era la falta de atirantamiento de la cubierta. El atirantamiento, para que lo entendáis, es como si cogiésemos una cuerda a lo alto de los muros y sujetásemos un muro con otro para que no se puedan abrir, no se caigan, ¿no? Bueno, el trabajo de una cubierta, de una estructura de cubierta, es atar los muros de una vivienda. Claro, si esos pares fallan, si esos tirantes de madera fallan, pues se está comprometiendo la estructura del edificio. Y en ese estado estaba. Esas filtraciones de agua habían deteriorado las cabezas de las vigas de madera, de los pares, de los tirantes, habían dejado de trabajar, se habían generado una serie de patologías. Entonces, bueno, pues lo primero que se hizo fue, bueno, ¿qué le pasa al edificio? ¿Qué problemas tiene? Antes de intervenir o de hacer cualquier intervención en un edificio con problemas, con patologías, bueno, lo primero que hay que saber a qué nos enfrentamos, qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, bueno, pues en las diferentes fotografías vamos a ir viendo los diferentes problemas con los que nos tuvimos que enfrentar. Uno de ellos, en la fotografía de la derecha, podemos ver un par que está calzado con unas piezas de madera, unas alfajías que se llaman. La función es dar planidad al tablero superior. Los pares son los que configuran la cubierta. Sí, son las vigas inclinadas que configuran la cubierta, exactamente. Bueno, pues estas piezas lo que hacían era meter más peso y deformar aún más la estructura de cubierta. Nos encontramos con vigas partidas, literalmente, como podemos ver en la fotografía, una viga completamente partida que se sostenía por sí sola. Hay un principio en construcción que todo el mundo, los que nos dedicamos a esto, conocemos, que es que los edificios tienden a no caerse. Y es una gran suerte porque en este caso nos vino muy bien. Nos vino muy bien. Bueno, había algunas vigas que están muy comprometidas, como podemos ver, se habían apuntalado. Aquí tenemos más ejemplos de vigas que estaban... bueno, en este caso podemos ver una viga que no tiene apoyo. Se había salido el apoyo de la pared y podemos comprobar que está en el aire. Y os preguntaréis, ¿cómo se sostiene esa viga si no está apoyada en el muro, ¿no? Bueno, pues se sostiene al revés, o sea, está trabajando al revés. El tablero de arriba superior es el que está sujetando esa viga, ¿no? La estructura funciona porque el resto de vigas están trabajando correctamente, ¿no? Pero en este caso podemos ver que una viga que está sin ningún tipo de apoyo se sujeta mágicamente en el aire gracias al tablero que hay en la parte superior. Se hicieron una serie de catas para ver en qué estado estaba la estructura por el interior. Pudimos comprobar que la estructura es una estructura de madera completamente, con relleno de adobe. Aparte de la estructura, pues todas las entradas de filtraciones de agua provocaron un deterioro muy importante de algunas zonas de la madera, de carpinterías, puertas, incluso vigas, parte estructural, ¿no?
Con los años también ha habido asentamientos en el edificio. Los edificios no son elementos todos, no son elementos inmóviles, son elementos dinámicos. Con el tiempo pues, se van moviendo más o menos hasta que tienen un asiento perfecto. En este caso, bueno, pues, ha habido diferentes asentamientos de cimentación y, como podemos ver, tenemos una inclinación en uno de los forjados. No es un forjado de cubierta, sino es de la planta superior. Aquí podemos ver los efectos de las escorrentías de agua, de las filtraciones que hubo en cubierta. Aquí podemos ver bueno, pues cañizos rotos también por acción del agua, el estado en el que estaban las carpinterías. El deterioro era muy importante. En los años 90, en el 93 aproximadamente, se hizo una intervención de urgencia que pensamos que salvó en gran parte el edificio, porque hay una parte de muro que es de ladrillo, se reconstruyó con ladrillo y bueno, pues creemos que salvó el edificio de su colapso. Pero bueno, hubo algunas zonas que no quedaron muy bien rematadas. Tenemos un zuncho de hormigón sin rellenar. Si me lo permite, sí. se puede decir que hay determinadas cosas que se hacen fruto de la época y no se hacen bien del todo. Te vas dando cuenta después con la experiencia. Muy bien, apreciamos también grietas. En muchos de los muros estaban agrietados. Muchas vigas también tuvieron que apuntalarse para que no colapsara el edificio. Podemos ver estos tipos de puntales, estas sopandas puestas para soportar las viguetas, bueno, todo por precaución. Lo primero que hizo fue estabilizar el edificio y que no fuese a más. Fruto de la falta de uso, bueno, pues podemos ver esta fotografía, ¿no? En el estado en el que estaba el pavimento, directamente parecía una escombrera, ¿no? Esta es la zona de subida a la planta superior, que era supuestamente la zona de la vivienda, que era la zona habitable. Esta es la zona que da al patio, ya la zona exterior. Esta es la cocina. La cocina tiene una chimenea doble que llegaba a esta cubierta, pero estaba también en parte demolida. También entendemos que por efecto del agua. Aquí podemos ver que una chimenea doble, que una iría a planta baja y la otra sería a planta primera, pero la planta primera se perdió completamente. Esta es la zona exterior, la zona del patio, que es la zona que ahora que llamamos zona de taller. Uno de los usos previstos es como taller, que eso lo hablaremos después. Esto es el patio propiamente dicho. Bueno, había un cúmulo de piedras, de restos, algún muro se había caído. Bueno, estaba todo ya amontonado, de cualquier manera, como podemos apreciar. La verdad es que el estado de abandono era importante. En la zona del taller, bueno, pues también fruto de la acción del agua, las vigas estaban un deterioro muy alto, que todavía siguen así. Estas vigas continúan en este estado actualmente, que veremos a ver si se pueden rescatar o no se pueden rescatar. Eso habrá que valorarlo próximamente. Y bueno, después de este análisis de patologías, del estado en el que estaba en el edificio, pues el primer paso que se dio era salvar el edificio. ¿Qué hacemos? No podemos hacer una intervención grande, no hay medios económicos para hacer una intervención en condiciones, no podemos hacer lo que quisiéramos hacer en el edificio. Entonces, el primer paso es salvar el edificio. ¿Cómo salvamos el edificio? Con una cubierta nueva. Bien, pues en 2016, Lesio Gatón, que en paz descanse, bueno, pues lanzó un proyecto para rehabilitar la cubierta y al menos salvar el edificio de las principales patologías que padecía, que era sobre todo lo que he explicado antes, el tema de los empujes horizontales de los muros. Podemos ver en la fotografía en el estado en el que estaba la cubierta anterior y la cubierta nueva. Se sustituyó la parte central por una cercha que daba apoyo a todos los pares de madera que daban la inclinación a la pendiente de la cubierta. Aquí podemos ver la cubierta completamente desmontada. También podemos ver a Lesio. Podemos ver a Lesio en la fotografía a la derecha, que nos estará viendo desde ahí arriba. Le damos un saludo. Exactamente. Bueno, este detalle es importante.
¿Por qué? Porque Elesio insistió mucho en que los empujes de las cubiertas, de los pares de las vigas de cubierta, para que trabajen y funcionen bien, todo el trabajo tiene que hacerlo verticalmente, hacia el suelo. Él quería evitar a toda costa los empujes horizontales, que afectasen a los muros, que es lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues una de las formas técnicas de lograr esto es mediante esos empalmes que vemos en la parte de la derecha. Son empalmes horizontales, ¿vale?, que lo que hace es que todo el peso de la cubierta va directamente a los muros. Esta es la acecha central, que sujetaba todos los pares de madera de la cubierta. Esta es la cubrición. La solución es la típica que se está utilizando últimamente en la mayoría de construcciones en la actualidad, sobre todo en las iglesias. Es pues sobre un tablero de madera, colocar una tela microtranspirable que sea impermeable, que se utiliza como segunda solución en caso de que una teja se rompa. Bueno, pues tenemos esa tela que lo que hace es recoger el agua y sacarlo al exterior, de forma que no caiga al interior de la vivienda. Se ponen esos rasteles de madera, que son esas piezas de madera que veis debajo de las tejas, que lo que hacen es crear una cámara de ventilación para que en verano, sobre todo, el efecto del calor pues no afecte tanto a las tejas, y esa corriente de aire que se genera pues es muy buena para la ventilación del edificio, para la propia madera también, porque recordemos que la madera es un material vivo y necesita una oxigenación y la ventilación. Entonces, de esta manera se consiguen ambas cosas. En los bordes del alero se suele poner un ribete, un peine de PVC, de plástico, para que no entren aves, no puedan anidar pájaros. Esta es la zona superior del taller, que está en el patio, en la zona exterior, con la cubierta ya completamente nueva. Bien, y esto en cuanto a la intervención que se hizo en cubierta, se salvó el edificio. Pero claro, esto no podemos pararnos aquí, hay que continuar. ¿Qué hacemos? ¿Qué planteamos? No, pues hay que rehabilitar el interior de la casa del Padre Hoyos. Bueno, pues gracias que luego lo diremos después, pero gracias a las gestiones de la Asociación del Padre Hoyos, bueno, pues se consiguió financiación para hacer este tipo de intervenciones. Han sido intervenciones pequeñas, pero que han sido muy vistosas por el resultado. Este es el hall de entrada, como quedó. Se restauró parte del pavimento, había piedras que estaban partidas, había hormigones y cementos que se pusieron, entendemos que en la época, en los años 90 más o menos, entendemos que en esa época se pusieron, pues eso al final no hace bien para el suelo, porque necesitamos que transpire el suelo también. Entonces, esos elementos se quitaron, se rescataron todas las baldosas de barro que había en la planta superior, se pusieron abajo. Se intentó un poco mantener el material, la tipología original de la casa. En las paredes simplemente se arregló con materiales típicos, con cal, sobre todo con cales. La pintura también es pintura de cal. En la parte estructural de madera, pues lo que se hizo, como veis, en el estado anterior en el que estaba y cómo quedó, pues lo que se hizo fue hacer una limpieza de la madera, un cepillado y un lasudrado. Se dio un lasur a la madera para darle protección contra xilófagos y contra humedades también. Aquí está donde estaban los muros en la fotografía de la izquierda y cómo quedó en la fotografía de la derecha, y los techos. Y este es el pasillo de acceso al patio exterior, en el estado en el que estaba, como se rehabilitó todo el suelo, los suelos, con baldosas igualmente de la parte superior, de la planta de arriba. Pues se rescataron todas las que se pudieron. Y esto es un aseo, porque la casa no dispone de aseo. Entonces, con el uso que se le quiere dar y con todas las actividades que se pretenden realizar, disponer de un aseo era absolutamente necesario. Entonces, en la zona de lo que hemos llamado antes taller, pues se hizo un pequeño aseo que está adaptado para discapacitados y que está en funcionamiento sin ningún problema.
Y esta es la zona del despacho de notaría del padre Hoyos, que, como veréis, el objetivo de la intervención desde el primer momento era que el entrar en la casa nos llevase a una casa del siglo XVII. Y bueno, a nuestro juicio yo creo que se consiguió, no solamente por el mobiliario, bueno, el aspecto un poco, pues como podéis ver, no tiene nada que ver con las primeras fotografías, donde se veían las patologías detectadas en esa zona, sobre todo. Antes de pasar a la siguiente, tengo que decir que en esta intervención lo realizó una empresa, un contratista, y eso tengo que decirlo, porque era una persona que no había hecho una rehabilitación en su vida, no sabía cómo había que hacer las cosas. Entonces, pero tenía una predisposición muy buena, buenísima. Lo preguntaba todo. Una persona que me llamaba todos los días, oye, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto tal? Y yo le iba explicando. Y gracias bueno, pues a esa voluntad, ese querer hacer bien las cosas, esa ilusión también, porque él puso mucha ilusión también en el trabajo, en las cosas que hacía. Gracias a eso, bueno, pues las cosas salieron adelante. Entonces, ¿qué quiero decir? Que muchas veces no hace falta ser expertos en hacer ciertos trabajos, simplemente hace falta voluntad, hace falta interés, hace falta escuchar, hace falta, bueno, pues tener esa predisposición necesaria para acometer este tipo de trabajos. Y creemos que el resultado fue bastante digno. Bien, una vez que terminamos aquí, claro, esto no puede parar aquí, esto tiene que continuar de alguna manera. Bueno, pues nuevamente gracias a los movimientos y al llamar a miles de puertas, ¿no? que no ha hecho otra cosa desde la asociación de llamar a una puerta y a otra, gracias a eso pues han ido haciendo pequeñas cosas. Bueno, pues en el 2021 se organizó un taller de construcción con barro y soleras de cal con la Fundación Rehabilitar, que es de Cuencas de Campos, ¿no? Y bueno, pues gracias a este trabajo, bueno, pues se rehabilitó la parte exterior del patio, como podemos ver, las fachadas de barro, bueno, pues todas esas serie de grietas que vimos anteriormente, bueno, pues se taparon, se cerraron. Y bueno, si se ha hecho un taller de barro, ¿por qué no hacer un taller de soldadura? Y ya avanzamos y hacemos un poco más, ¿no? Bueno, pues en 2023, un convenio con el Instituto Cristo Rey, bueno, pues una serie de alumnos vinieron y hicieron el arreglo de la barandilla de la escalera exterior que se hizo en el patio. Bien, esta escalera que vemos ahí en la fotografía a la derecha, bueno, pues esa barandilla, se hizo también unos soportes para las campanas también, se hizo también un cartel de la casa natal de Padre Hoyos, como vemos ahí. Y bueno, y esto no termina aquí, el trabajo continúa. Esto es una pequeña muestra de lo que se ha hecho hasta ahora. La idea es continuar. En este momento se está redactando un plan director, ¿vale?, de la casa para hilar diferentes fases, diferentes etapas en las que poder acometer finalmente la rehabilitación completa de la casa, que es el objetivo final. ¿Vale? Bien, y volvemos a la pregunta del principio. La casa del padre Hoyos, ¿cómo llega hasta aquí a manos de y por qué ha sido todo esto? Pues esto viene, pues lógicamente, pues va pasando de una mano a otra el edificio hasta que en 1886 hay una señora que destina sus bienes, si no hay herederos, a obras de beneficencia, mejoras y todos los bienes para ayuda de la Iglesia. Al final acaba pasando al arzobispado de Valladolid en el 89, porque estuvo antes en el obispado de Palencia, en 1922 pasa a Valladolid y en el 89 pasa al arzobispado propiamente, que lo compra. Pero de ahí esa obra de 1993 de urgencia, porque es que el edificio se estaba cayendo. ¿Qué pasa cuando uno no mantiene su casa? Que se va deshaciendo. No hace falta que nombre determinadas cosas. Los edificios que tienen cierta entidad y cierta antigüedad, si no uno no los está repasando continuamente, va a acabar gastando mucho más dinero. Y estábamos en esa posición.
Lo bueno fue que en 2008 hubo una cesión a la Asociación Padre Hoyos y todo esto que ha estado contando Javier hasta este momento ha sido fruto de la buena labor que se ha hecho por parte de ellos, a los que hay que agradecer todo esto. Y te paso el resto de la palabra. Bien, pues volvemos a la pregunta del principio. ¿Qué se necesita para restaurar una casa del siglo XVII? Pues a cualquiera que le podamos preguntar, pues te va a decir que dinero, mucho dinero, ¿no? Lo que hace falta para hacer una intervención de este tipo. Aparte de eso, ¿qué hace falta? La propiedad de la casa, para empezar, que eso se consiguió en el 2016, con un acuerdo con el arzobispado. Hace falta un estudio técnico de patologías, que eso ya se realizó. Hace falta presupuesto y financiación, que es el objetivo de todo esto en realidad. Hace falta licencias, hace falta permisos, hace falta contrataciones, equipos de trabajo, hace falta muchas cosas. Ayer se me ocurrió preguntarle al ChatGPT, ya que estará de moda, ¿no? Digo, ¿qué se necesita para restaurar una casa del siglo XVII? Y me contestó exactamente esto, lo que veis aquí, más o menos, en otro detalle. Pero luego le hice le volví a repetir la misma pregunta y le pregunté, ¿qué se necesita para restaurar una casa del siglo XVII con pocos medios económicos? Y me dijo, y me puso, dice, es posible realizarlo, pero hace falta, y leo textualmente lo que respondió, tiempo, creatividad y esfuerzo personal. Y os aseguro que no lo había visto yo antes, pero esto es lo que teníamos nosotros planteado, ¿vale? ¿Qué se necesita para restaurar una casa del siglo XVII? Pues se necesita todas estas cosas que veis aquí, paciencia, coraje, esfuerzo, creatividad, dedicación, perseverancia, esperanza, tesón, confianza, convicción, imaginación, empeño, tenacidad, determinación, pero sobre todo dos palabras que yo creo que lo engloban todo. Fe, en este caso al Padre Hoyos, y voluntad. Y no tenemos ninguna duda, pero ninguna duda, de que gracias a esto la casa se va a rehabilitar. No sabemos cuándo, no vamos a poner fecha, tampoco somos tan chulos para eso, pero se va a rehabilitar la casa, o sea, no tengamos ninguna duda. Y sobre todo el trabajo de muchas personas que están detrás de la Asociación de Padre Hoyos, que son los que están haciendo posible todo esto. Aunque sea pequeños pasos, pero es posible, es posible.